Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través del 98.2 FM en Villa del Rosario o a través de nuestra fanpage Impacto Estéreo. Un espacio que nos invita a pensar nuestra espiritualidad y a prepararnos para estar aprobados delante de Dios. Aprobados, un programa de teología para el cambio. Tu palabra dice. La Biblia tiene mucho para enseñarnos y en este mes de octubre el podcast Aprobados te invita a participar de su especial por el mes de la Biblia y los 506 años de la Reforma Protestante. En cada episodio hablaremos de lo que la Biblia tiene para enseñar a los niños y adolescentes, jóvenes, caballeros y damas. Conéctate y participa de cada programa junto a nuestros invitados especiales. Disfruta del mes de la Biblia con Impacto Estéreo y el podcast Aprobados, los viernes a las 5 de la tarde en el 98.2 FM. Tu promesa es fiel. Dios les bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos acompañan a esta hora de la tarde aquí en Impacto Estéreo. De verdad que es una gran bendición poder contar con todos ustedes a esta hora de la tarde en este podcast Aprobados, que sabemos que ya llevamos a la fecha de hoy con la total alegría de que ya este sea nuestro número 20, episodio número 20. Y qué bendición que podamos estar en este momento pues aquí ya para dar continuación a nuestra programación del mes de la Biblia. Recordemos que estamos en este mes, octubre, ya lo habíamos dicho en los programas pasados, estamos en el mes de la Biblia. Y para hoy nos acompaña precisamente el pastor César Rueda. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, estamos ya una vez más aquí con todos ustedes en este espacio. Nuestro pastor César Rueda nos acompaña a esta hora de la tarde. Y queríamos entonces, pastor, que usted nos pudiera saludar. Cuéntenos, hay personas que quizá no lo conozcan, entonces quisiéramos que usted se presentara y nos dijera desde dónde usted se encuentra en estos momentos sirviendo al Señor. Impacto Estéreo. Es mi gozo poderles saludar desde la ciudad de Santa Marta, aquí en la costa norte de Colombia, donde servimos al Señor, pastoreamos una preciosa congregación y al mismo tiempo pues tenemos la bendición de ayudar en la Junta Directiva Nacional aquí en Colombia de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Así que es un gozo poder saludarles, estar con todos ustedes y poder compartir estos minutos de bendición que con toda seguridad sé que Dios nos va a bendecir y nos va a edificar. Muy bien, pastor. Y bueno, qué bendición que podamos estar. Recordemos que estamos, hermanos y hermanas, en el mes de la Biblia. Y eso hace que sea bastante especial esta programación. La sesión pasada, lo que fue precisamente la primera edición que estuvimos con nuestra pastora Yasmín, estábamos hablando de algo especial y era acerca de lo que Dios tiene para decirnos, en este caso, a los niños y a las niñas. Y eso pues sabemos que es muy especial porque Dios siempre tiene algo para decirnos a todos. No importa de pronto nosotros que nos creamos excluidos. No, Dios tiene siempre algo especial. Y en este momento sabemos que Dios nos tiene también algo especial para nosotros, los jóvenes. Entonces, pastor, permítanos saber cómo es ese plan de Dios para los jóvenes. ¿Qué dice la Biblia acerca de los jóvenes y cómo Dios nos ve? ¿Cómo lo que Dios quiere para nosotros? Bueno, qué bueno que la palabra de Dios, precisamente, como usted menciona, hermano Javes,
En este momento tiene consejos para todos y cada uno de nosotros, para los niños, para los adolescentes, hermanos, para los jóvenes, para las damas, para los caballeros, para los matrimonios. Definitivamente en la palabra de Dios encontramos el consejo oportuno a cada una de nuestras necesidades y para cada etapa de la vida. En relación a los jóvenes, nosotros podemos ver que el deseo de Dios, la voluntad de Dios, es bendecir a la juventud, es que la juventud pueda andar en su propósito, porque sin duda alguna Dios tiene propósitos con la juventud, y decimos que en la juventud está precisamente la fuerza, el vigor, la vitalidad, los talentos, y sin duda alguna el deseo de Dios es que toda esa fuerza, esa energía, esas capacidades que tienen nuestros jóvenes puedan ser usadas para glorificarlo a Él. Por eso nosotros encontramos en la palabra de Dios distintas referencias en relación a la juventud. El Salmo 119:9, por ejemplo, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que el deseo de Dios es que la juventud camine en la voluntad de Dios, que la juventud alcance el propósito para lo cual fue creado. Y es en esa etapa donde empezamos a descubrir los talentos, los dones, el propósito de vida, porque es allí donde empezamos a entender muchas cosas, donde tomamos decisiones importantes. Y qué bueno que nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cuál es su propósito, que lo encontramos por supuestamente en su palabra, donde Dios se da a conocer y donde Él nos revela su voluntad. Así que el deseo de Dios con la juventud es bendecirla, prosperarla, usarla para su gloria, y que todo eso que nos ha sido entregado lo podamos colocar en las manos de Dios para que Él sea glorificado y su propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. Claro que sí, pastor. Efectivamente, Dios tiene planes con nosotros, ¿cierto? Con toda la juventud. Sabemos que los que no han sido alcanzados, pues esa es nuestra tarea, alcanzarlos. Pero también, ¿qué nos dice la Biblia acerca del comportamiento? ¿Será que lo que nos han enseñado nuestros pastores a través del tiempo ya está pasado de moda, sigue vigente? ¿Cómo sería ese comportamiento adecuado para los jóvenes, ¿cierto? En este tiempo, ese comportamiento y esa formación que deberían recibir. ¿Cómo debería ser? Bueno, la palabra de Dios, aunque es un libro antiguo, no es un libro anticuado. Los principios de la palabra de Dios permanecen, se mantienen, así que lo que nosotros hemos recibido durante tanto tiempo todavía está en vigencia. Para colocar un ejemplo, la Biblia nos habla de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que encontramos ahí un principio bíblico que, aunque lo hemos oído años atrás, todavía permanece vigente. Efectivamente, las malas conversaciones, las malas amistades, las malas compañías corrompen, destruyen, nos desubican del plan y propósito de Dios. ¿Cómo debe ser el comportamiento del joven cristiano? Pues de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra contiene principios que nos deben llevar a actuar rectamente, honestamente, vivir una vida que a Dios le agrade. Creo que como jóvenes, yo me convertí desde los 13 años de edad y entendí que mi principal propósito en la vida es agradar a Dios, más que tener aceptación del grupo de jóvenes, tener aceptación de compañeros y amigos, es poder agradar a Dios. Y todos esos principios que hemos venido oyendo a lo largo del tiempo todavía se mantienen vigentes, todavía están presentes. La palabra dice, por ejemplo, el joven debe acordarse de Dios, de su Creador, en los días de su juventud. Estamos viendo, lamentablemente, cuando los jóvenes se apartan de Dios, terminan destruyendo su vida, acabando su vida. Vemos en las noticias que los más afectados por drogas, por homicidios, por el suicidio, por todas estas situaciones que de alguna manera afectan al ser humano, están
dañando, destruyendo principalmente a la juventud. Así que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Contiene los principios que nosotros debemos tener en cuenta si queremos prosperar en la vida. Por ejemplo, Dios le dice a Josué un verso que me encanta y que quizás muchos jóvenes cristianos conocen, en Josué capítulo 1, el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que hay una manera en que las cosas nos pueden salir bien, y es haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y me llama la atención que aquí la palabra nos está diciendo, nos está hablando, dice, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que hace prosperar mi camino? Podemos decir que es Dios, pero aquí vemos que yo tengo que ver con esa prosperidad que deseo alcanzar. Para yo poder prosperar, yo tengo que guardar los principios y los preceptos que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, jóvenes, qué importante es que tengamos en cuenta lo que la Biblia nos dice. Algunos ven la palabra de Dios como un libro de prohibiciones, un libro aburrido, pero los que hemos conocido a Dios sabemos que la palabra de Dios es fuente de vida, es fuente de esperanza, y que caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios nos garantiza que nos vaya bien en la vida. Dice, todo te saldrá bien. Así que hay que tener en cuenta esos principios, que por supuesto son muchos, pero que tienen que ver con las relaciones, con las amistades, con el carácter, con la manera en que yo manejo mis emociones, con la manera en que yo me comporto en casa, principios que tienen que ver con la excelencia, con el trabajo, con la manera en que yo administro el dinero. Todo esto tengo que tenerlo en cuenta y seguramente voy a garantizar que voy a obtener la bendición de Dios y me va a ir bien. Claro que sí, es importante y a veces nosotros los jóvenes, y me gustó mucho lo que usted dijo, pastor, respecto a que la Biblia no es anticuada, no es anticuada. Y eso es especial porque hay jóvenes que ven la Biblia como algo demasiado viejo, anticuado, pasado de moda. Pero quisiera usted decirnos qué comportamientos la Biblia nos destaca como necesarios y que la sociedad hoy dice que son anticuados, ¿cierto? Por decir uno que se me ocurre aquí en la mente, hablemos del cuidado sexual, ¿cierto? La pureza. Eso es una orientación muy válida, pero hoy en día, ¿qué se dice? No, eso no es válido, hay que disfrutar la vida, pero hay unos preceptos que son permanentes, ¿cierto? ¿Cuáles serían otros aparte de la sexualidad limpia? Sí, señora, así como usted menciona, por ejemplo, la palabra dice que hay que huir de la fornicación, como usted comentaba, hermano Javes, el tema de la pureza sexual. Hoy por hoy, mire que el no tener en cuenta ese precepto, ese principio bíblico, lleva a que los jóvenes experimenten, por ejemplo, embarazos no deseados en el caso de las jovencitas. Luego esto generalmente desencadena, y obviamente estoy hablando de aquellos que no tienen en cuenta la palabra de Dios, en pensar en un aborto, en quitarse la vida, en el suicidio. Y toda esta problemática que hoy los jóvenes se enfrentan es precisamente porque se están violando los principios de la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros, como seres humanos, tuviéramos en cuenta lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que finalmente es el manual de instrucciones. Les hablaba hace un momento del tema de las amistades, de las malas conversaciones, el estar con personas con su vocabulario, con su mensaje, no me edifican, terminan corrompiendo, terminan dañando, terminan destruyendo. En el tema del hogar encontramos que la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre,
para que sean de larga vida. Entonces aquí encontramos la manera en que un joven debe comportarse en relación a sus padres, de honrarlos, de respetarlos, de acatar el consejo, de obedecerles. Entonces son innumerables, ¿no?, los consejos que nosotros encontramos de la palabra de Dios, que vuelvo y repito, son el manual que Dios nos ha dejado. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia, o si no todos, una gran mayoría, de haber comprado cualquier electrodoméstico o un dispositivo, un celular, etcétera, y encontrarnos con un manual de instrucciones. Y muchos no saben que ese manual lo elabora el propio fabricante del producto, porque es el que sabe cómo funciona ese artículo. En ocasiones nosotros cogemos el manual y lo tiramos a la basura porque creemos saber más que aquel que inventó o que fabricó eso que acabamos de comprar. Y cuando nos hemos dado cuenta que no podemos manipularlo, o que por manipularlo mal lo hemos dañado, ahí sí nos acordamos del bendito manual y decimos: tráigame en el librito, porque allí es donde están las instrucciones que necesitamos para operar bien ese artículo. De igual manera, la Biblia es nuestro manual. Si los jóvenes, y el ser humano en general, tuviéramos en cuenta este manual de instrucciones, definitivamente tenemos garantizado que nos va a ir bien, como lo mencioné hace un momento. Encontramos principios que tienen que ver, por ejemplo, hablando del joven cristiano, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en fe, en conducta. Y le habla a Timoteo acerca de lo que él debe ser para la sociedad y para la iglesia. Encontramos también ese consejo que Pablo le da, que a mí me encanta muchísimo, donde dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el joven debe entender que no son sus pasiones, sus emociones o sus sentimientos lo que lo deben gobernar, sino la presencia de Dios en su vida, que se manifiesta precisamente a través de estas virtudes que el Señor nos da. Entonces, encontramos que para Dios somos su especial tesoro, somos nación santa, somos real sacerdocio. ¿Cuántos jóvenes hoy carecen de autoestima? ¿Cuántos jóvenes Satanás les ha hecho creer que no sirven para nada, que su vida no vale nada, cuando en Dios nosotros recuperamos el valor y Él es el que dice lo que realmente nosotros somos? Es en la palabra de Dios donde encontramos nuestra verdadera identidad, que es otra de las crisis del joven hoy día. Están en crisis de identidad. No sabemos quiénes somos, no sabemos cuál es nuestro propósito de vida. Yo quiero decirles que en la palabra de Dios nosotros lo encontramos. En la palabra de Dios descubrimos que nuestro propósito de vida es ser como Cristo, es glorificar a Dios, es poder honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado, con el potencial, con la inteligencia, con esa energía, con esas capacidades que hemos recibido de nuestro Creador. Entonces, principios y consejos hay para todo lo que nosotros necesitamos. En la palabra de Dios está la respuesta. Así que tan solo para colocar unos ejemplos por razón del tiempo, pero en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos en relación a nuestra necesidad y a la problemática que enfrentan hoy día nuestros jóvenes. Bueno, me gusta mucho cuando el pastor menciona lo del manual, ¿cierto? A veces nosotros nos quejamos de la vida, de lo que nos está pasando, pero olvidamos que Dios ya nos dijo, ya nos sugirió y nosotros simplemente hicimos como hacemos con los electrodomésticos, ¿cierto? No prestarles atención e ignorar dicho manual. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí en este episodio número 20 con el tema, la Biblia tiene mucho para enseñarnos a los jóvenes. Entonces, ya volvemos.
¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Vamos a continuar y resulta, mis hermanos y mis hermanas, que es muy importante que nosotros prestemos atención y mucha atención, por favor, precisamente a que nos es importante atender. ¿Atender a qué? A esas enseñanzas que el Señor nos hace a través de su palabra. Dios es hermoso y nos enseña bastante acerca de lo que deberíamos hacer nosotros, respetando evidentemente lo que Él tiene para nosotros. Entonces, pastor, quisiéramos también saber básicamente unos consejos directos para los jóvenes. Hay jóvenes que nos están escuchando y también que nos van a escuchar porque el programa queda grabado. Entonces, ¿qué le diría usted a esos jóvenes, cierto? Dividamos el mensaje en dos. A esos jóvenes que son cristianos y están en la iglesia, motivados, firmes, sirviendo a Dios, ¿cierto? Pero también a esos jóvenes que no se han acercado a la iglesia, que no confían, digamos, no sé, en Dios, llamémoslo así todavía, porque pues están todavía indecisos. ¿Qué podríamos decirles a ellos en este momento, a ambos jóvenes? Muchas gracias. Sí, señor. A los jóvenes que ya tienen la experiencia de conocer al Señor y que esa experiencia ha sido real, ¿no? Porque lamentablemente hay jóvenes que pueden estar en una iglesia y todavía no haber tenido una real experiencia con el Señor, pero me refiero a aquellos que sí la han tenido, que han experimentado el don de la salvación, que han nacido de nuevo, que aman al Señor. Mi consejo es que se mantengan con ese deseo, con ese anhelo, con esa expectativa en el Señor, de servirle, de honrarle, de agradarle. Yo estoy convencido, con todo lo que Dios está haciendo, que viene un momento de Dios para la juventud muy especial. Me refiero a que el Señor va a usar poderosamente a nuestros jóvenes. El Señor los ha incluido en su agenda. Sé que no es fácil mantenerse, honrar a Dios en medio de tanta presión. El mundo cada vez está en una crisis de valores terrible. Hay presión en la calle, hay presión en la universidad, hay presión en los medios de comunicación, pero nosotros tenemos que mantenernos y proponer en nuestro corazón, como hizo Daniel, no contaminarnos con las cosas de este mundo. Daniel era un jovencito de quizás apenas 13, 14 años cuando llegó allá al palacio. La presión que había allí era fuerte, no era fácil, pero cuando hay convicciones, cuando nosotros realmente hemos conocido a Dios, estamos en la disposición de mantenernos firmes y de agradar a Dios en todo momento. Así que a esos jóvenes cristianos les animo a seguir adelante, a no ceder frente a la presión del mundo, a la presión de los amigos, a la presión de los placeres de esta vida, sino tener en nuestra mente claridad acerca del propósito de Dios, de quién es Dios y de agradarlo por encima de todas las cosas. Descubrir su propósito, porque seguramente Dios nos lo va a revelar. Dios va a hablar a nuestra vida y vamos a entender cuál es nuestro propósito de vida, cuál es la razón por la cual nosotros hemos sido creados. A los que no conocen al Señor, hay un verso que es muy conocido, que es muy popular y que dedicamos a la juventud en Eclesiastés. El capítulo 11 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, de la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, lo que está diciendo aquí la palabra es: si quieres vivir a tu manera, si quieres darle rienda suelta a tus pasiones, puedes hacerlo, pero debes saber
que algún día tendrás que darle cuentas a Dios. Pero luego dice en el capítulo 12, verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La juventud es pasajera, la juventud no es para siempre, y el consejo bíblico nos lleva a que nos acordemos de Dios en esos días de juventud. ¿Por qué? Porque es en la juventud donde se toman las decisiones más importantes de la vida. Es en la juventud donde tenemos el plan de formar un hogar, de escoger una carrera, estamos definiendo también nuestro proyecto de vida. Las decisiones más importantes se toman en la etapa de la juventud. Si nos acordamos de Dios, si vivimos para Él, si tenemos comunión con Él, pues seguramente Dios nos va a guiar y tomaremos decisiones acertadas. Dios nos va a bendecir. La vida sin Dios, estimado joven, no vale la pena. Sin Dios nada somos. La juventud no es para siempre, no será joven para siempre. La fuerza, la vitalidad, lo que hoy te acompaña porque eres joven, no perdurará para siempre. Y por eso aquí la Biblia dice, antes de que vengan los días malos, porque los días malos van a llegar, los días de la enfermedad, los días de la crisis, los días de la soledad, y entonces quizás ya habrán cosas que no podemos cambiar, habrán decisiones que hemos tomado que son irreversibles. Así que Dios te ama, Dios tiene planes maravillosos para con tu vida, y esta palabra que hoy nosotros tenemos, este libro maravilloso que se llama la Biblia, es una bendición para todo aquel que la lee, que la vive y que la atiende. Así que mi invitación para todos es, hagamos lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Nos va a ir bien. Es la única manera de garantizar que nos va a ir bien. Efectivamente, pastor, muchas gracias, porque algunos piensan que Dios obliga, que Dios es como ese emperador, ese mandón, pero usted usa un versículo muy bonito y es la libertad que Dios le da al ser humano y puntualmente al joven. Pero ese joven al decidir está comprometiendo su futuro. Pastor, ¿cuáles serían los retos más, digamos, grandes que enfrenta la juventud? Quizá, por ejemplo, no es lo mismo un joven de este tiempo, ¿cierto? Digamos de los 80 a hoy, de los 90, incluso de los 2000, a un joven que quizá que vivió su juventud, una persona que su juventud fue en los años 70 o su juventud puntualmente en los 80, ¿cierto? Ya hoy es una persona de 60 años o de más años. Entonces, ¿cuáles son esos retos que usted podría identificar? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿cierto? En los años 50 y 60 estaba muy de moda el rock and roll. Con unos bailes muy sensuales y muy novedosos. Hoy, si hablamos de música, pues estaría el reggaetón, ¿cierto? Pero ¿qué otro reto enfrenta el joven hoy y que usted dice, atención iglesia, hay que actualizarnos? Iglesia, no hay que ignorarlo. ¿Cuáles serían esos retos, pastor? Sí, señor. Bueno, uno de los retos que tiene nuestra juventud en esta época postmoderna es que han nacido en medio del mundo tecnológico. Nacimos o nacieron, bueno, yo cuando nací todavía no estaba toda esta tecnología tan avanzada, pero los jóvenes de ahora y los niños que nacen ahora nacen prácticamente rodeados de tecnología. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque entendemos que este tema de la tecnología es una herramienta que podemos utilizar aún para extender el reino de Dios, es de mucha bendición, pero también ha sido un arma que Satanás ha utilizado para destruir, para corromper, para desubicarnos, desenfocarnos del propósito de Dios. Así que una de las cosas, sin duda alguna, uno de los retos que tenemos es el de poder manejar adecuadamente y hacer buen uso de la tecnología. Que las redes sociales, que la tecnología no nos atrape a través de todos estos medios. Para nadie es un secreto, se mueve la pornografía, se promueve la inmoralidad,
en todos los aspectos. Se encuentran videos que enseñan a la gente a hacer lo malo, hacer lo que no es correcto. Y vuelvo y repito, aunque podemos entender que la tecnología es una herramienta que podemos usar para un buen fin, como predicar la palabra de Dios, debemos estar muy atentos. ¿Cuántos aún cristianos, jóvenes nuestros, son esclavos del celular, de los dispositivos electrónicos, están perdiendo la comunión con Dios, están perdiendo el norte? Y Satanás lo ha utilizado como un distractivo para desubicarnos del verdadero propósito de Dios. Yo mencionaría, estimado hermano Javes, y a todos los que están oyendo, que ese es uno de los principales desafíos y retos que tenemos como iglesia y como jóvenes, el saber utilizar estas herramientas que podrían convertirse en un arma de destrucción, en un arma letal que puede acabar hasta con la vida espiritual de nuestros muchachos. He conocido historias de jóvenes que han terminado inmersos en problemas de adicción a la pornografía, otros que han terminado relacionándose con grupos de tribus urbanas o que practican algún tipo de satanismo, espiritismo, y el contacto o el medio ha sido las redes sociales o la tecnología. Entonces, es una de las cosas que hoy tenemos nosotros que entender, es un reto. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy manejando? ¿Lo estoy utilizando como una herramienta de bendición o se está convirtiendo en un arma de destrucción para mi propia vida? Sí, señor. Las redes, lastimosamente, ¿no? Nos afectan tanto y nosotros los jóvenes, pues estamos allí, ¿cierto? Los jóvenes de los 90, pues les dio un poquito duro porque no nacieron con la tecnología actualizada. Pero los del 2000 para acá, Dios mío, nacieron con un teléfono básicamente y ese cuidado. Y precisamente ese cuidado que usted menciona en las redes sociales y en la tecnología, pastor, me lleva a preguntarle algo. ¿Cuál sería ese consejo para los padres, cierto, que tienen hijos jóvenes? Ya sea jóvenes en la iglesia o jóvenes que no van a la iglesia, pero que son padres conocedores de la fe. Ese consejo puntual, ¿cuál podría ser? Bueno, definitivamente todo este tema de la tecnología, todo este tema de redes sociales, bueno, nuestro mundo moderno, todas estas cosas que la gente anda fascinada con ello, nos ha llevado a una desconexión aún dentro de la familia. Desafortunadamente, lo que debería provocar unidad, lo que está causando es el efecto contrario. Una de las cosas de las falencias de las familias hoy día y de los padres de familia hoy día es la falta de comunicación con sus hijos. Parece que cada uno vive en su mundo, cada uno atiende sus propios asuntos, pero no hay diálogo, no hay un momento para compartir. Y como seres humanos tenemos necesidades, tenemos situaciones en donde requerimos la ayuda, el consejo, la orientación, y para eso están los padres. Con preocupación yo veo que aún desde niños, a veces el niño llora, estoy hablando de un infante de 2, 3 años, y lo que hace el padre es darle el celular para entretenerlo, porque ya no tiene tiempo ni siquiera para atender a su propio hijo. Y así crecemos, y así están creciendo muchos de nuestros adolescentes, con dudas, con inquietudes, con necesidades que desafortunadamente los padres no están atendiendo, porque estamos también viviendo en la época del afán, del estrés, del corre-corre, de alcanzar el éxito de cualquier manera, y no nos estamos dando cuenta que estamos sacrificando esa herencia que Dios nos ha dado, porque así lo dice la palabra de Dios, que los hijos son la herencia de Dios para nosotros, es el tesoro más grande que debemos cuidar. Entonces cada uno tenemos nuestros asuntos, cada uno tenemos también nuestro dispositivo en día, cada uno estamos conectados, pero a la vez desconectados como familia, conectados con el mundo y desconectados entre nosotros, y ahí
es donde está radicando el problema de las familias, de nuestros jóvenes, jóvenes que están en una crisis profunda y sus padres ni siquiera saben, jóvenes que quizás están a punto de caer en el terrible mundo de la droga y sus padres no lo saben, porque no hay comunicación. ¿Cuál es mi consejo? Tenemos que recuperar la comunicación, tenemos que recuperar el diálogo, tenemos que recuperar el unirnos como familia. Qué bonito, pastor, lo de la comunicación, porque a veces podríamos hablar de que las familias se convierten en islas, ¿cierto? Comparten de pronto el mar, ¿cierto? Que es, bueno, la casa, pero se convierten en pequeñas islitas donde no tienen vínculos. Y eso es muy triste. Es demasiado triste, pastor. Así es. Hace días escuchaba a un pastor que decía que la iglesia no tiene que competir con el entretenimiento del mundo. Porque si una iglesia asume su rol de iglesia como si fuese un entretenimiento, o sea, buscando cómo entretener a los jóvenes, a los feligreses, evidentemente la iglesia pierde frente a otros entes en cuanto a entretenimiento, porque, pues, ¿cómo vamos a competir con el cine, con el deporte, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, si la iglesia no debe preocuparse es por entretener, sino por predicar, por mostrar a Cristo, por llevar los jóvenes a Cristo, ¿cuál podría ser ese consejo que usted nos da en este momento para los pastores que nos escuchan a esta hora y que nos van a escuchar? Hey, pastor, hagamos esto, no descuidemos esto y mucho cuidado con esto otro. ¿Cuál sería ese consejo para los pastores, mi hermano? Nosotros no podemos olvidar que como siervos de Dios, como pastores, tenemos el deber de formar. Esa es nuestra principal, una de las principales tareas. No es la única, es una de las más importantes. Poder formar a nuestros jóvenes. Porque cuando la juventud tiene formación, cuando la juventud tiene principios, ellos van a entender lo que les conviene y lo que no les conviene. Entonces, por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos que todo me es lícito, pero no todo me edifica, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que llegar a ese punto en que nuestros jóvenes alcancen la madurez suficiente, los jóvenes y la iglesia, para entender, yo no voy a hacer esto porque no me conviene, porque no le agrada a Dios, porque no es lo que va a glorificar a Dios. Yo he sido llamado para glorificar a Dios. ¿Cómo lo logramos? Pues enseñando la palabra, enseñando los principios de la palabra de Dios. Entonces, hay jóvenes que preguntan, bueno, pastor, ¿hasta dónde se puede? ¿Hasta dónde puedo llegar? Precisamente eso lo que demuestra es que nos hace falta formación, nos hace falta transmitir principios y llegar a tener esa capacidad de discernir, esto a mí me conviene, me edifica, esto va a traer bendición a mi vida. Aún en lo que tiene que ver con la parte que usted mencionaba, mi estimado hermano, del entretenimiento. Como seres humanos necesitamos quizás un tiempo de descanso, de esparcimiento, de compartir. Yo tengo que saber, aún en esa parte, en la parte de lo que yo necesito como ser humano, de un descanso, por ejemplo, qué es conveniente y qué no es conveniente, a través de la enseñanza y de esa formación que nosotros hemos recibido. Entonces necesitamos hoy más que nunca formar, necesitamos hoy más que nunca, más que informar, formar el carácter y que podamos, vuelvo y repito, llegar a tener esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me conviene y no me conviene y poder tomar decisiones correctas. Permítame, y me disculpa si soy reiterativo porque hace un momento lo dije, el caso de Daniel. Daniel llega al palacio de un rey que no tenía a Dios, está en Babilonia, allí no está el pastor, allí no están sus padres, allí no hay, digamos, alguna prohibición. Daniel perfectamente hubiera podido comer la comida del rey porque nadie lo estaba viendo. Es más, hubiera podido decir,
era mi deber hacerlo porque estaba sometido, estaba obedeciendo órdenes, pero qué importante y qué maravilloso ver el carácter de Daniel y que él propuso en su corazón. Nadie lo obligó, nadie lo vio, nadie estaba por allí mirando qué hacía Daniel, pero él era un joven con convicciones y eso es lo que necesitamos hoy día. ¿De dónde las había recibido? ¿Quién le había transmitido a él todos estos principios? Habían hecho un trabajo seguramente de formación en la vida de Daniel. Estaba preparado para llegar a esos escenarios. Yo he escuchado que hay algunos que hasta le dicen a los muchachos, por favor no vayan a la universidad porque allá se van a corromper. La universidad no es un escenario para los cristianos y queremos meter a los jóvenes en un refrigerador, en un congelador. No, tenemos que enfrentar el mundo. El Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Tenemos que enfrentar la presión del mundo, vivir en el mundo como seres humanos, pero no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Y ese es el trabajo pastoral. Ahí es donde tenemos nosotros que estar para ayudar y orientar a nuestros jóvenes en el tema de los sentimientos, en el tema del noviazgo, en el tema de la parte sexual, en el tema de las decisiones que se deben tomar en la vida, en el tema de entender cuál es nuestro propósito de vida. Si lo logramos, creo que hemos hecho la tarea. La palabra dice que debemos presentar a todo hombre perfecto. Nuestra labor es llevar a ese niño espiritual a alcanzar la perfección, la madurez de carácter que le permita enfrentar la vida y vivir victoriosamente. Pastor, sí, muchas gracias, porque qué bueno es entender cómo llegar a los jóvenes, ¿cierto? Cómo no cortarle alas, sino antes potenciarlos. Y como, bueno, quiero que hagamos tres cosas ya. Una es que nos diga algo a los líderes de jóvenes. Porque evidentemente el pastor se encarga de pastorear la congregación, ¿cierto? De liderar la congregación. Pero a los líderes de jóvenes se les ha confiado ese departamento, ese ministerio. Y a veces como que, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Se quedan allí como solamente orando. Y claro, hay que orar, no voy a decir que no. Pero se quedan como allí solamente. Y la otra sería también que nos dé, por favor, un versículo para que no se nos olvide y digamos, se nos quedó este versículo, es más, nos lo aprendimos. Y lo último es una oración por los jóvenes. Entonces, a los líderes, pastor, ¿qué les podríamos decir? Bueno, que Dios los ayude. Es un privilegio. Yo considero que es un privilegio poder liderar a los jóvenes porque en ellos hay potencial. Y tenemos que, con la ayuda del Señor, poder orientar a esos jóvenes para que puedan desarrollar todo ese potencial para lograr lo que Dios tiene para con ellos. Trabajar con la juventud definitivamente no es fácil porque los jóvenes enfrentan diferentes crisis, crisis de identidad, por ejemplo, no tienen madurez, porque una de las, digamos, de las dificultades de un joven es precisamente el tema de la madurez. Obviamente no tiene la experiencia, por eso yo considero, es solamente una apreciación personal, que quien lidera a los jóvenes debe ser una persona mucho más madura que ellos, madura en su carácter, porque los jóvenes van a necesitar a alguien con experiencia, con la sabiduría de Dios, que los pueda guiar, que los pueda orientar, que les pueda dar un consejo. Entonces, a los líderes de jóvenes, yo les recomiendo, bueno, primero, mucha comunión con Dios, porque nosotros estamos atendiendo una labor que no es humana, es espiritual. Y si queremos ser efectivos en esa labor que el Señor nos ha entregado, que es orientar, pastorear jóvenes, por decirlo así,
necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la gracia, necesitamos el respaldo, poder llegar al corazón de nuestros muchachos, poder atender efectivamente sus necesidades. Los líderes de jóvenes deben capacitarse, deben leer, deben estudiar, porque en ellos hay muchas inquietudes y vemos que ahora en este mundo, en esta sociedad actual, hay tantas cosas que, como decía usted, hermano Javes, no se veía en años anteriores, temas que antes nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, perversiones sexuales que cada día son nuevas. ¿Y cómo vamos a enfrentar ese reto? ¿Cómo vamos a nosotros orientar con sabiduría a nuestros jóvenes? Entonces necesitamos comunión con Dios, necesitamos tener esa relación con Dios, pero además necesitamos capacitarnos, necesitamos instruirnos, y Dios quiera que esos escenarios se den dentro de nuestras iglesias, capacitación para los líderes de jóvenes, que gracias a Dios, por lo menos aquí en la obra, se está trabajando y se está logrando ese objetivo de que no seamos neófitos a la hora de atender a nuestros jóvenes. Y finalmente, además de comunión, además de tener esa capacitación, definitivamente necesitamos pasión por nuestros jóvenes, amar a nuestros jóvenes, identificarnos con ellos. Un líder de jóvenes que no ama a sus jóvenes no va a poder hacer un trabajo realmente efectivo. Entonces necesitamos que Dios coloque cada día esa pasión, ese amor por nuestra juventud, que podamos llegar a ellos con el amor, con el acercamiento, que los podamos llevar en nuestros corazones, que podamos servirles con todo nuestro corazón, poderles orientar, porque llevamos una carga en cada una de nuestras vidas. Creo que son tres cosas fundamentales para poder ver frutos en nuestros jóvenes. Y por último, no se desanimen, porque vamos a encontrar jóvenes que se muestren indiferentes, se muestren apáticos, que quizás al principio no muestran mucho entusiasmo por el ministerio juvenil, pero eso Dios nos ha llamado a orar por ellos, a tener paciencia, a creer que Dios puede hacer una obra en sus corazones, porque hemos descubierto que muchos de esos jóvenes que en otro tiempo eran indiferentes, apáticos, se mostraban como que el asunto no era con ellos. Dios ha tratado, y la paciencia de un líder ha sido fundamental para que el propósito de Dios se haga realidad en esa vida. Bueno, eso es lo que podría hablar acerca de lo que tiene que ver con el consejo a los líderes de jóvenes. ¿Qué otra cosa era, mi estimado hermano? Qué pena. No, claro que sí. No, importantísimo esa parte de los líderes, porque es que sí, a veces nos quedamos, ¿cierto? Como qué hacer, cuál será la meta a avanzar. El otro punto, pastor, era qué versículo usted nos puede dejar, ¿cierto? Que nosotros podamos decir, me quedo con este versículo. Lo aprendí en el episodio 20 del podcast Aprobados. ¿Cuál sería hacia la juventud? Para los jóvenes. Sí, señor. Es un versículo para los jóvenes. Permítame entonces, ya les voy a dejar un versículo cortico, pero que tiene un gran significado y que es un versículo que produce ánimo y que espero produzca ánimo en nuestros jóvenes que están allí conectados y que están también oyendo a través de la emisora Impacto Estéreo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos esforzarnos, necesitamos avanzar, necesitamos ver aquello que Dios nos ha prometido hecho realidad, pero solo con el esfuerzo, solo con determinación
lo podemos alcanzar. Los retos que tenemos por delante no son fáciles y por eso encontramos en la palabra de Dios tantos versículos acerca del esfuerzo. Si queremos ver victoria, si queremos que nos vaya bien, si queremos ver sobre todo que Dios cumple lo que nos ha prometido, necesitamos ver sobre todo mucho ánimo, no se desalienten, no se desanimen, porque en el Señor tenemos nuevas fuerzas, en Él podemos ser victoriosos. Grandes cosas vienen, no lo digo por ilusionar vanamente, no me gusta ilusionar a nadie, pero yo sé, lo hemos sentido en nuestro corazón, que Dios tiene algo poderoso que va a hacer con nuestra juventud. Pero necesitamos dejar a un lado la indiferencia, el conformismo, la apatía y, como dice aquí la palabra, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bonito es ese consejo de Dios, ¿cierto? Esforcémonos. Esforcémonos para que podamos seguir hacia adelante y disfrutando y viviendo la gracia de Dios. Bueno, Amén. A todos los que nos han escuchado hasta este momento, Dios les bendiga. Se han conectado diferentes personas desde Cali, desde Cúcuta, desde la frontera en Venezuela. También Dios bendiga a los hermanos venezolanos que se conectan a través del dial 98.2 FM, ya que la emisora también está allí, lo que es San Antonio en frontera, Cúcuta y Villa del Rosario. A los demás oyentes en Cali, la iglesia en Cali, la iglesia del centro de Cúcuta también, Dios les bendiga. Y no queremos despedir este espacio sin hacer algo que nos identifica como cristianos. ¿Y qué es? Lo que más podemos hacer, aunque usted que me escucha no tenga un joven en su casa, tal vez usted es ya un adulto, tiene hijos por fuera, tiene hijos pequeños, es un niño, no importa. Lo que podemos hacer todos unos por otros es orar. Así que, pastor, por favor, vamos a orar y guíenos en esa oración por todos nuestros jóvenes. Y vamos a hacer lo que hemos estado haciendo en este programa, abarcando ambas personas, ambos grupos, ¿cierto? Los que están en la iglesia disfrutando la bendición y luchando por permanecer, y los que no están todavía en la iglesia. Quizá hayan conectados en este momento, o quizá sabemos que la oración traspasa fronteras, traspasa lugares. Oremos entonces para que Dios bendiga a nuestra juventud. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos has dado de poder llegar a través de este edificante programa, sobre todo a nuestra juventud. Gracias por cada uno de los que están allí conectados, de los que van a ver este programa en diferido, los que están oyendo a través de la emisora. Te pido por cada uno de ellos, aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que no han tenido la experiencia de tener un encuentro contigo, de experimentar lo que es la salvación, el nuevo nacimiento. Te pido que seas obrando, que tu palabra llegue a lo más profundo de sus corazones, que tú les permitas tener esa maravillosa experiencia de la salvación. Ten misericordia, Señor. Hoy los jóvenes están siendo atacados por Satanás. Sabemos que su plan es destruir, matar, acabar con nuestra juventud, pero yo te pido que tengas misericordia, porque tú has venido también a deshacer las obras del diablo, las obras de las tinieblas. Obra, Señor, en aquellos jóvenes inconversos, en aquellos jóvenes descarriados, en aquellos jóvenes que quizás un día te conocieron, pero se apartaron de tus caminos. Por favor, ten misericordia de ellos. Hoy los incluimos en esta oración. De aquellos jóvenes que están luchando, que están perseverando, que desean, Señor, servirte. Algunos tienen un llamado a tu obra y están incluidos seguramente en ese propósito, en ese plan que tú tienes para estos tiempos finales. Te pido les ayudes a perseverar, que puedan guardar tu palabra, que puedan vivir tu palabra, que ese propósito de bendición se cumpla en ellos, Señor, de manera poderosa, de manera real. Señor, guarda sus mentes, guarda sus corazones, guarda sus vidas y permítele, Señor, seguir adelante a pesar de las pruebas, de las luchas, de las batallas, de las crisis, de la presión de este mundo, que ellos puedan mantenerse firmes en sus convicciones, en lo que han creído, Señor, y poder abrazar
toda esa promesa de bendición que tú tienes para con nuestros jóvenes. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y en tus manos encomendamos la juventud. Amén, Señor, y amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado en este episodio 20 del podcast Aprobados. Quisiera invitar a la audiencia, a los hermanos y hermanas, que nos acompañen cada viernes a las 5 de la tarde porque tenemos algo especial. Ya con hoy terminamos lo que Dios nos dice a los jóvenes, pero también falta qué dice a los caballeros y qué dice a las damas. Entonces, por favor, síganos acompañando. Y Pastor César, no sé si usted se recuerda, no, creo que no, pero la primera vez que vimos en persona fue en Venezuela, año 2011, en Capacho. Allá estábamos con los pastores Pinto, usted estaba ya como invitado. Y yo desde Cali había viajado para este evento. Entonces, desde allá, pastor, le conozco, digámosle así, y valoro mucho y me he dado cuenta de su esfuerzo y su amor por la juventud. Y eso es muy bonito porque lo que uno transmite se queda. Ya han pasado 12 años y veo, digamos, en su ministerio esa carga por los jóvenes. Y es muy bonito ver cómo la gente continúa con su mensaje esperanzador y el mensaje de Cristo para los que no le conocen aún. Entonces, a todos los hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Pastor César Rueda, en palabras de saludo y de despedida. Amén. Muchísimas gracias, hermano Javes, por la invitación. Gracias por la oportunidad de poder compartir con esta hermosa juventud y con toda esta bella audiencia de Impacto Estéreo a través de redes sociales, de los que están allí oyendo. Muchísimas gracias. Mi deseo es que el Señor les siga ayudando y me alegra muchísimo oír esos testimonios de lo que Dios ha hecho en cada una de estas actividades donde también nos ha permitido ir a ministrar la palabra del Señor. Así que mucho ánimo, adelante. Felicitarle también por la iniciativa, por este programa maravilloso. Que Dios les continúe bendiciendo y les prospere en todas las cosas. Feliz noche para todos. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande y caluroso desde Santa Marta. Dios te bendiga, pastor. Muchas gracias a todos y a todas. Dios les bendiga. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios.